pesos. Es decir, se gastó o invirtió 3.602.596.004 64 pesos. Cuando el contratista ejecuta durante el tiempo, se gasta 4.288.125.063 pesos. Es decir, el contratista deja de gastar en ese rublo 902.000 pesos, 164.000. 902.164.000 pesos. No es, no 729.587 pesos. En el momento de ejecutarse, la gobernación, el consorcio tan solo invierte 9.065 pesos. Es decir, no tuvo necesidad de invertir 23.720.522 pesos. ¿Qué pasó con este valor? No se apropia el contratista, ese es el valor que sirve para cubrir esa materia prima, esos 3.602 millones de pesos que ustedes ven ahí. Otro rublo que no estaba presupuestado, 127.276.000 pesos de lo de las grosas, es decir, que el contratista tiene que asumir 127.276.703 pesos. Entonces, si ustedes ven, la ejecución del contrato del 89.01%, que fue lo que la gobernación le paga al contratista, suma 15.388.164.537 pesos. Y el contratista, cuando hace el ejercicio, cuando entra a ejecutar, se gasta 16.298.222.889 pesos. Gracias, doctor Lugo. ¿Podría precisarnos un poco más esa diferencia final de 910.058.351 pesos? Es decir, esa diferencia, ¿dónde se ubican? ¿De dónde surge? Doctor, el consorcio, cuando uno entra a verificar la contabilidad del consorcio, se establece que hay una factura que suma 800 millones de pesos, se me da el valor 850 millones, que precisamente corresponde a esos primeros 3 días que la gobernación no le cancela, pues precisamente porque no cumple con las condiciones de la póliza. Entonces, ese valor lo asume el contratista, la gobernación paga 15.388 millones, el contratista tiene que invertir para poder dar cumplimiento al contrato tienen que invertir 16.298 millones, es decir, esos 910 millones se convierten en una pérdida para el contratista en la ejecución del contrato 1178 del 2015. Gracias, doctor Lugo. Desde el análisis general realizado a la ejecución del contrato 1178-2015, usted encontró, repito, en todo ese proceso técnico de análisis y examen, ¿encontró sobrecostos? No, doctor, analizando cada uno de los documentos, analizando la contabilidad,
analizando cómo fue la ejecución del contrato, lo primero que uno tiene que decir es que todos los gastos, costos directos e indirectos, tienen una causalidad con lo contratado. Es decir, el contratista, el dinero que recibió de la gobernación fue invertido precisamente en todo lo que tiene que ver con materia prima para poder suministrar los complementos alimenticios y los almuerzos, y en la parte administrativa. Nosotros llamamos en contabilidad, tienen todos los costos, gastos tienen causalidad con lo que se estaba produciendo. Entonces, viendo y analizando ya todo el comportamiento de ese contrato en la ejecución, se ve que no hubo ningún sobrecosto. Antes el contratista le generó una pérdida considerable. Doctor Lugo, en este cuadro está esa columna denominada recursos tomados de otros rubros. Ese calificativo recursos tomados de otros rubros está dentro del concepto de que no había, para efectos del cumplimiento del contrato, de su ejecución, una destinación específica. No, doctor. En este tipo de contratos, bueno, cuando se hace el contrato, en este caso la gobernación con el consorcio, se establecen unos valores para cada rubro. En este caso, se había establecido para el caso de materia prima, alimentos, 7.532.215.656 pesos, acordándonos que eso es el 89.01%. Cuando se entra a ejecutar, ya ahí, en el momento de ejecutar, pues el contratista tiene que cumplirle al Estado con el objeto del contrato, y no se puede ceñir a esos 7.572 millones de pesos. Él lo que tiene que hacer es cumplir y tomar de algunos rubros valores precisamente para llegar a esos 11.174 millones. En otras palabras, doctor, no existe ya en el contratista una camisa de fuerza para que no pueda yo destinar recursos diferentes de los establecidos en este caso, pongamos, en suministro de materia prima. Entonces, tal vez no hay ninguna ley que le impida al contratista manejar financieramente y moverse financieramente en esa estructura de costo que inicialmente fue planteada por la gobernación. Lo importante de esto es que se dé cumplimiento al objetivo por el cual se le está dando ese dinero, en este caso la gobernación, al contratista, y eso sí sucedió. El contratista tuvo que mover algunas cifras, tuvo que no utilizar en algunos casos, pongámoslo en la administración, valores para poder llevarlos a la compra de suministros, en este caso de frutas, de verduras, de carne, de arroz, todo lo que tiene que ver con la preparación de los alimentos. Doctor Barceló, tiene el micrófono apagado. Perdón, repito la pregunta, que se me había apagado el micrófono. Doctor Lugo, a partir de la conceptualización y la dogmática de la contaduría, técnicamente es posible afirmar que existió una defraudación de los recursos del departamento a partir de la estimación del presupuesto. No, doctor, es un concepto errado. El presupuesto lo que hace es establecer un valor, en este caso un valor aproximado, del cual un valor del contrato, en este caso era 17.145 millones. El presupuesto es eso, es una proyección de lo que pueda suceder en un tiempo determinado. Yo les decía la vez pasada
que el presupuesto no es más que una proyección basado en datos estadísticos, en este caso valores de CITSA, precios de CITSA, precios del IPC, unos imprevistos, una administración, y se va formando una estructura de costos. Es una proyección, algo que no ha sucedido todavía. Entonces, sobre eso establece el Estado una utilidad, en este caso era una utilidad del 5%. Esa utilidad también es un estimado. Si el contratista, en este caso el consorcio, hace una labor de una economía de escala, hace una labor muy completa de hacer una ejecución, es posible que la utilidad no sea del 5 y no del 6 o del 7% en un buen ejercicio económico. Y esto pues no implica que haya un incremento o un sobrecosto al Estado, sino es una buena labor financiera, económica, una economía de costos, una economía de escala que le permitió al contratista tener una utilidad, estoy dando un ejemplo, una utilidad del 7, del 8%. Pero también en este caso, el contratista se encuentra con algunas situaciones que se le sale de las manos a él, como esos primeros 3 días, y lo que le genera al contratista es una pérdida. Entonces, si vemos, lo que estamos haciendo es un presupuesto, y sobre el presupuesto, pues no yo puedo establecer un sobrecosto, más cuando yo entro a analizar la ejecución del contrato una vez ejecutada, o sea, no en el camino, sino una vez ejecutada, unos años después, se verifica con los documentos contables. Estos documentos demuestran hechos ciertos, hechos económicos que sucedieron en ese momento, en el 2015, y se establece pues, que no hay sobrecosto, doctor, que los dineros fueron invertidos en la ejecución del contrato, que no hay dineros que no tengan ninguna relación de causalidad. Entonces, para cerrar la pregunta sobre el presupuesto, no puedo establecer un sobrecosto, no puedo establecer un sobrecosto. Técnicamente no lo puedo hacer. Gracias, doctor Lugo. Enfatizando esa respuesta, le hago la siguiente pregunta para concretar su respuesta anterior. Con base en un presupuesto proyectado, elaborado, sin que se haya ejecutado, ¿se puede afirmar o concluir que se presenta un desfalco o un detrimento recaído sobre los recursos? Doctor, no se puede establecer. Cuando establecíamos y cuando mirábamos cuál es la estructura que la gobernación genera para establecer ese valor de los 17.145 millones de pesos del contrato, hay algunos datos que son estadísticos. El caso del IPC, precisamente. La gobernación, sin conocer, porque era imposible que él conociera el IPC del año 2014, cuando estaba en el mes de octubre y este sale en enero, él establece un IPC aproximado del 4.4, cuando al finalizar es el 4.6. Si usted ve, eso es una proyección, es un futuro, es qué va a pasar. Imagínese, doctor, como ejemplo, el gobierno para el año 2022, para 2022, establecía que el IPC iba a ser del 5.62%. En enero se establece que el IPC fue del 13.12%. Todas las proyecciones que se hicieron, es más, el IPC estuvo 7 puntos por encima de lo que se planeaba y lo que proyectaba el gobierno hacer, el 13.12%. Entonces, y sin tener en cuenta que el rubro de alimentos para el año 2022 fue del 27.81%, es decir, una libra, voy a dar un ejemplo, una libra de un producto X que en enero costaba 10 pesos, al finalizar diciembre costaba 27.81% más. Entonces, usted se imagina las personas que proyectaron este mismo ejercicio de un contrato de PAE con un IPC proyectado por el gobierno del 5.62%, pues ninguna proyección da. Mírese, 7 puntos en 17.000 millones es un mundo de plata. Entonces, lo que quiero decir es, el presupuesto es una proyección con datos estadísticos que nadie
puede tener la certeza de que eso puede suceder, más en esas economías y más en el tipo de productos que está dando. Hoy en día, todo lo que está pasando en Popayán, en Pasto, con esos cierre de vías, los productos deben de estar por las nubes. ¿Quién puede calcular que eso pueda suceder en un momento determinado? Nadie. Entonces, yo no puedo establecer un peculado sobre un presupuesto cuando lo estoy haciendo sobre proyecciones, sobre datos estadísticos. No es un método científico, técnico que yo pueda establecer y asegurar que eso se puede dar. Entonces, desde mi concepto técnico, no es posible, doctor. Gracias, doctor Lugo. Señor presidente, con su venia, ¿me podría regalar o nos podría regalar 15 minuticos de receso para un descanso muy breve? Sí, señor defensor, vamos a hacer un receso de 15 minutos. Gracias, su señoría, muy amable.
Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria de aceptar a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mis hijos. Más de 2.300.000 personas vicias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio, y su mamá Marlene Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferir
productos, de la materia prima, en uno mínimo, otro medio y uno máximo? Por favor, si es así, explíquele a la Corte y a los presentes el por qué. Doctor, acordemos que los precios de referencia salen en los boletines de CICSA y son boletines que salen semanalmente. Es decir, la dirección, el DANE, lo que hace es un seguimiento de los precios del mercado de los productos en las centrales de abastos. Este seguimiento se hace en 7 días y lo que hace es verificar cuál es el comportamiento. Los productos fluctúan del precio dependiendo de muchos factores, entre esos la cosecha, el clima, bueno, todo lo que puede generar el que los productos no sean constantes. Entonces, lo que se hace y lo que hace el DANE es verificar eso. Entonces, ellos tienen reportes, voy a poner un ejemplo del banano como ejemplo, la libra, el día martes puede permanecer a 1.000 pesos, el miércoles puede bajar a 500 pesos y el jueves y viernes pueden subir a 1.200, 1.500 pesos. Entonces lo que se hace es precisamente eso, se toma el valor más bajo de esos 7 días, el valor más alto de ese mismo periodo y el promedio del producto. Gracias, doctor Lugo. Doctor Lugo, en la elaboración del proyecto de presupuesto y en relación con la materia prima, ¿era adecuado y conveniente promediar los precios de los productos que al no encontrarse en los centros de abastos de Valledupar sí aparecían relacionados en el correspondiente boletín del DANE en todo el país? No, doctor, lo adecuado es buscar, si vamos a mirar en ese caso la plaza mayorista de Valledupar y no se encuentra el producto, pues lo más conveniente es establecer centros de abastos muy cercanos a la región de donde yo estoy haciendo el análisis y no promediar el país, porque pues no son los mismos valores o la misma constancia que hay en los precios de una plaza en Valledupar a una plaza en el Amazonas o en Pasto o en unas regiones muy alejadas del punto de referencia que yo quiero verificar. Entonces, lo conveniente es que si no estuviera el producto en la plaza, en este caso Valledupar, pues yo me hubiera apoyado de plazas o centros de abastos muy cercanas que no implicara de pronto desplazamientos largos que genera un sobrecosto en transporte que tendría que calcularlo. Entonces, lo adecuado no es tomar el promedio del país, de regiones lejanas, sino lo más cerca que tengo del punto de referencia en que estoy analizando. Gracias, doctor Lugo. Doctor Lugo, en un estudio de precios de mercado, ¿también se podría utilizar el precio máximo contenido en el boletín CICSA? ¿Se puede incluir en el presupuesto, en las proyecciones? Doctor, los boletines CICSA generan esos 3 precios, como usted lo mencionaba ahorita hace un momento. Un precio mínimo, un precio máximo y un precio promedio. Yo considero que el precio que se debería utilizar para hacer estos estudios y para darle un equilibrio al contrato, sobre todo un equilibrio económico al contrato, es el precio máximo. ¿Por qué? Porque es que lo que estamos hablando son de productos perecederos, el mismo ejemplo, el banano, y el contratista tiene que comprarlos casi al día siguiente, al día anterior en que se va a utilizar o se va a suministrar. Entonces, ¿quién me asegura a mí que ese banano no va a estar, como dije en el ejemplo anterior, en 1.500 o 1.200 la libra durante esa semana? ¿Sí? Entonces, lo que deberían hacerse, yo considero, para darle un equilibrio, es tomar el precio máximo, ¿sí? Precisamente porque se va a comprar. Si esto fuera otro tipo de suministros y yo pudiera almacenar banano por 15, 20 días, pues el contratista lo que hace es tener
momento en que el producto está bajo, se compra, se almacena y en el momento en que tengo que dar, lo voy a despachar, pero no, son productos perecederos y es imposible hacer ese almacenamiento para eso. Entonces, en conclusión, para darle un equilibrio económico al contratista, yo tomaría el valor máximo, que me lo permite la ley, porque está diciendo, tome ese valor mínimo máximo, entonces sería el valor máximo que yo tomaría para hacer un tipo de estudio de este tipo de contratos. Gracias, doctor Lugo. Doctor Lugo, para reiterar, para hacer énfasis en respuestas anteriores suyas, vuelvo y le pregunto, ¿es correcto, técnica y contablemente hablando, que un programa como el de alimentación escolar se le debe aplicar el IPC general para efectos de fijar el presupuesto? No, doctor, no, y le doy el por qué no. Cuando miramos la tabla que establece el DANE, el IPC general, aparece unos sectores como vestuario, diversión, transporte, que no tienen nada que ver con el objeto de este contrato. Es que el contrato del PAE es un contrato de suministros de alimentos, es más, en un sitio específico. Entonces, el componente, y como lo veíamos en la explicación de cuánto fue lo que le tocó al contratista ya en la ejecución, establecer como materia prima, si vimos la materia prima en este contrato se fueron 11.000 millones de pesos, y lo que son otros conceptos fueron 5.000 millones. Esos otros conceptos es precisamente transporte, manipuladoras, arrendamientos y eso. Entonces, si vemos que fueron 5.000 y en costos directos fueron 11.000 millones de pesos, el componente que casi dobla los gastos administrativos o costos indirectos, entonces uno es claro, doctor, que en lo que más se invierte es en alimentos, en suministros, en todo lo que tiene que ver con verduras, con frutas, con arroz, con frijol, con carne, y es claro que eso tiene un impacto más fuerte en el IPC, o sea, los alimentos no crecen como crece de pronto el vestuario, y el alimento, el ejemplo precisamente del año 2022, que se establece un IPC del 13%, del 13.12%, mientras que los alimentos llegaron al 27.81%. ¿Qué pasa si yo, al hacer el ejercicio para establecer cuánto puede costar un contrato del PAE, me voy con un IPC general? En este caso, como ejemplo, para el año 2022, el IPC fue del 13.12. Si yo me voy con ese IPC general, cuando los alimentos, que es el componente más alto, llega al 27.81, pues doctor, hay un desequilibrio económico perjudicando en última al contratista, porque él tendrá que comprar sus productos ya no como lo está estableciendo el proyecto, sino 10 puntos por encima. Entonces no hay un equilibrio económico para el contratista. No sé si he sido claro con esto, doctor. Sí, señor, claro. Gracias, doctor Lugo. Doctor Lugo, el hecho de que no se haya especificado un ítem que se llamara ICA o RETEICA en el presupuesto, ¿significaba entonces que no se debía pagar ese tributo? No, doctor. Es que el que no se haya dejado estipulado de pronto, o sea, cuando decimos estampillas, abarca toda la parte impositiva, todo lo que tiene que ver con los impuestos. Cuando se entra a analizar ese rubro de estampillas, tenía dos componentes. Las estampillas del 4.5, en el caso de este contrato, 1% de industria y comercio. Doctor, yo fui investigador de la Fiscalía, del CTI, y trabajé en una unidad especial de administración pública y medio ambiente en la seccional de Cundinamarca. Cuando usted llega a investigar y a establecer, sirviendo de apoyo al fiscal,
tiene que mirar todo, tiene que ser muy objetivo. Y el perito que hace el ejercicio para la fiscalía ya entra cuando el contrato se ha ejecutado, 1 año o 2 años después. Entonces, yo sí puedo establecer con certeza de que ese 5.5% correspondía a 2 componentes, al 4.5% de estampillas y al 1% de industria y comercio. Más cuando es claro en los comprobantes de egreso de la gobernación el rubro industria y comercio, y ese es el 1%. Entonces, esto es muy sencillo. Aparece estampillas es sinónimo de tributo. Sabemos que con la ordenanza 066 del 2012 es el 4.5, y cuando vamos a la ejecución nos damos cuenta que el otro por ciento para llegar al 5.5 corresponde a industria y comercio. Es totalmente soportado en la ejecución del contrato. Gracias, doctor Lugo. Con la venia del señor presidente, le solicito respetuosamente al señor secretario exhiba en pantalla el escrito de acusación presentado por la Fiscalía a partir de su página 53, si es tan amable, señor secretario. No, el escrito de acusación, señor secretario. Es una edición, no es otra acusación. Es otro documento que se llama escrito. Ese está aparte, sí. Pero es propiamente escrito de acusación. El que estamos dando ahí es adición de escrito de acusación. Si es tan amable, a la página 53, por favor. Listo. Al final de esa página, si es tan amable. Listo, dejémoslo ahí por el momento. Gracias, señor secretario. Doctor Lugo, en la labor contable técnica que le encomendó a usted la defensa, hizo una lectura de estas páginas entre las 53 y las 56 del escrito de acusación presentada por la Fiscalía en contra del doctor Luis Alberto Monsalvo Génico, cuyo contenido hace referencia a las sumatorias de unos valores atinentes al presupuesto que le permitió a la Fiscalía imputar el delito de peculado. Sí, señor. Muy bien. ¿Podemos pasar a la página, al comienzo de la página siguiente? Regresémonos un momentico, por favor. Ahí. Con la venia del señor presidente, sé que nos podemos demorar unos pocos minutos, pero quiero que el doctor Lugo, para que responda una serie de preguntas, lea las 2 páginas siguientes. Es solamente leerlas para entender cuál es la problemática y las preguntas que va a hacer la defensa. Por lo tanto, señor Lugo, por favor, lea el documento a partir de este momento. Del delito de peculado. Señor presidente, objeción. Del señor fiscal. Señor presidente, para efectos del estudio contable, financiero y o auditoría forense que ha señalado la defensa y el señor perito presentado por la misma, lo que puede tener en cuenta y debe tener en cuenta son los elementos materiales probatorios
que obren como prueba dentro de este proceso. La resolución de acusación no es un elemento material probatorio, ni es una prueba que obre dentro de este proceso. Es exactamente la acusación por parte de la Fiscalía. De manera entonces que en ese orden de ideas, por no tratarse de un elemento material probatorio, al cual, independientemente de que pueda referirse en otras circunstancias o respecto a otra situación, el señor perito o el señor defensor en su momento y oportunidad, la Fiscalía se opone por esa razón. No se trata de un elemento material probatorio, no se trata de una evidencia física, no se trata de una información legalmente obtenida respecto de la cual pueda referirse, ser utilizada y o tratar de refutar el señor perito en la medida en que eso obedece a otros estadios, a otras oportunidades, a otros escenarios, como son la argumentación propia de la defensa. Esa es la posición y la solicitud respetuosa, señor presidente, en relación con lo que pretende la defensa. ¿Desea complementar, señor defensor? Sí, señor presidente. Claro, el señor fiscal tiene razón, no es un elemento de prueba, eso es evidente, eso es lógico, es jurídicamente entendible. Pero, señor presidente, en estas dos páginas la Fiscalía hizo unas consideraciones a partir de los elementos de prueba, y no se trata de una refutación, sino de hacer unas precisiones por parte del perito en cuanto al aspecto contable. En estas dos páginas y en un cuadro que culmina esas páginas, la Fiscalía se refirió a IPC, se refirió al presupuesto, se refirió a las estampillas, se refirió a capacitación, en fin, a una serie de rubros que consideramos están mal concebidos, y dentro del concepto contable incluido ahí, sobre todo teniendo como base la pericia o los estudios del especialista de la Fiscalía, el señor Rodríguez Casallas, consideramos vital para la defensa relevarlo y hacerle ver a la Corte lo que la defensa pretende resaltar. No es una refutación, lo haremos en los alegatos de conclusión, simplemente es una ilustración que nos permita llegar a unas conclusiones. Gracias, señor presidente. No procede la objeción. Adelante, señor defensor y testigo. Gracias, señor presidente. Doctor Lugo, por favor, proceda con la lectura. Del delito de peculado por apropiación, los hechos jurídicamente relevantes. Hasta ahí, pasemos a la página siguiente, por favor, señor secretario. A partir de este momento. Luis Alberto González Géneco, como consecuencia del proceso contractual que lo condujo a la suscripción del contrato número 1178 del 2015, cuyo objeto, trámite, cuantía, plazo y otros pormenores de relevancia ya han sido descritos anteriormente, los elementos materiales probatorios y a la evidencia física con la que cuenta la Fiscalía señalan que producto de esa irregular contratación se presentó la apropiación de recursos públicos, al menos a favor de terceros. Estos se soportan en lo que sigue. Primero, del análisis técnico financiero realizado por el experto en contaduría del CTI de la Fiscalía respecto al proceso contractual estudiado, se identificó que inicialmente existe una diferencia a favor del contratista por valor de, por favor, me adelanto un poquito a la página. Existe una diferencia a favor del contratista por valor de 1.565.140.142 pesos, que corresponden a la correcta fijación del presupuesto del contrato número 1178 del 2015, en el cual fue estimado inicialmente por un valor de 17.145.105.000 pesos, con fundamento en el boletín SECSA 123 del 2014. El IPC del 2014, el valor de las estampillas decretado en la ordenanza 066 de las manipuladoras y del AIU. No obstante, el estudio de estos mismos conceptos o documentos determinó que la sumatoria de dichos valores conforme a las disposiciones reales es de 15.579.000, perdón, 15.579.000
579.964, 15.579.964.858 pesos. De ahí que la diferencia de los 1.560.140.142 pesos es el resultado de restar 17.145.105.000 menos 15.579.964.858 pesos. Para mejor entendimiento del origen de estas cifras, se explica en la fijación del presupuesto oficial. Se incluyeron unos valores que correspondían a los precios de los insumos o materia prima de las raciones a servir. La gobernación indicó que esos valores se habían obtenido en los boletines SICSA, los cuales ya fueron explicados en forma antelada, expedidos por el DANE en el 2014, que son los que indican los precios de la papa, el maíz, la carne, la leche, legumbres, etcétera. Pues bien, una vez que el experto del CTI de la Fiscalía realizó la sumatoria de estos ítems, estableció que el presupuesto oficial estuvo sobrevalorado en 1.565.140.142 pesos, por cuanto los precios, en la mayoría de los casos, habían sido elevados a pesar de indicar que se habían obtenido del boletín SICSA 123. Qué pena, me adelanto un poquito el documento. Este valor es el resultado de la sumatoria real y consciente que se hizo a cada uno de los insumos indicados por la entidad territorial a cargo del señor gobernador. Desagreguemos un poco esto. Me adelanto un poco el documento, por favor. 1.1. Como se indicó en la fijación del presupuesto oficial del contrato, se indicó que se reconocía un IPC del 4.4%, que era el correspondiente al año 2014, al que se hizo para reconocer este porcentaje adicional, porque perfectamente hubiera podido y se debió utilizar los precios del año 2015, como ya se explicó. No obstante, en los datos oficiales del DANE señalan con absoluta claridad que el IPC del año 2014 fue del 3.66 y no del 4.4%, como ahí se consideró. De manera que esta diferencia porcentual arroja en pesos respecto del contrato estudiado la suma de 105.226.014 pesos, que corresponde al cálculo del valor de las raciones conforme al porcentaje del 3.66% y no del 4.4%, diferencia que se pagó de más al contratista por simple capricho y en forma arbitraria. Qué pena, me adelanto en la de página. Esto se explica en tanto que el contrato número 1178 del 2015 se le incluyeron 625.668.190 pesos, que era el rubro correspondiente al 4.4% del IPC, supuestamente, pero si se hace el cálculo conforme al porcentaje del 3.66%, se tiene que el contrato debió incluirse un valor de 520.440.177 pesos. Entonces, la diferencia entre el primero y el segundo guarismo arroja un resultado de 105.226.014 pesos, que es la suma que se debe tener en cuenta como demás. Igualmente, se precisa que el IPC que se debe utilizar en este tipo de contratos, que incluye varios bienes, incluidos aquellos de la canasta y servicios, es el IPC global dado por el Departamento Administrativo Nacional de Estado. Una vez culminado el correspondiente año, para este caso era el 2014, y no utilizar uno de los componentes del indicador de medida como incorrectamente fue sugerido, pues este contrato comprendía otros elementos como transporte, vestuario, servicios públicos, y en ese sentido no hay una explicación razonable para recoger selectivamente y a conveniencia uno de los ítems y otros no. Adicionalmente, ni en los estudios previos ni en el pliego de condiciones se indica que el IPC tenido en cuenta por la gobernación fue únicamente el de alimentos, razón por la cual la propuesta en ese sentido deviene anónima. Qué pena.
1.2. Ahora bien, en lo que respecta a las estampillas departamentales, debió incluirse un porcentaje del 4.5% y no del 5.5% como se consagró en la contratación, pues la ordenanza departamental 066 del 2012 es clara respecto a los porcentajes que se debía descontar para cada uno de los contratos a favor de las diferentes estampillas departamentales, cultura, educación, etcétera. En ese sentido, la gobernación permitió que el contratista se apropiara de 148.453.998 pesos, cuando estableció que el presupuesto oficial incluía el 5.5% por concepto de estampillas, que en plata correspondía a 816.496.988 pesos, pero lo que debió incluir fue un valor de 668.042.991 pesos, que es el valor que corresponde al 4.5 del presupuesto total del contrato y de cuya resta queda la cifra en negrilla indicada. 1.3. De otra parte, se encontraron diferencias entre los valores presupuestados en la etapa de planeación, así como en la propuesta presentada y lo ejecutado, según el libro contable auxiliar entregado por el contratista Consorcio Solar a Salvo 2015, a la Fiscalía General de la Nación. En ese sentido, se presupuestó que para la capacitación de las manipuladoras se iba a destinar un total de 12.236.000 pesos, pero tan solo se utilizó 900.000 pesos, existiendo una diferencia de 11.336.000 pesos a favor de la gobernación. En salarios de manipuladoras se iba a destinar a favor de en salarios de manipuladoras se iba a destinar 3.580.227.300 pesos, pero en la realidad en manipuladoras tan solo se invirtió 2.261.814.507 pesos, lo que arroja una diferencia de 1.318.412.793 pesos. Y finalmente, se dijo en la propuesta que la póliza de cumplimiento costaría 65 millones, pero tan solo costó 24.239.125 pesos, quedando una diferencia de 760.875 pesos. Me adelanto, por favor, al documento. ¿Sigo leyendo, doctor, o hasta ahí? Hasta ahí, doctor Lugo, hasta ahí. Señor presidente, no sé si quiere que sigamos con la pregunta o la podemos dejar ahí, dado su anuncio a comenzar ahorita esta segunda sesión del día de hoy, y para mañana preguntar precisamente sobre el cuadro que está exhibido, lo que su señoría disponga. Pues nos faltando 5, suspendemos. Ok, gracias, señor presidente. Disculpe, había entendido mal. Doctor Lugo, una pregunta entonces respecto de lo que leyó, pero que se sintetiza en el cuadro que está exhibido en la pantalla. ¿Usted nos podría contable y técnicamente ilustrarnos respecto a ese cuadro, teniendo en cuenta lo leído? Doctor, me repite la pregunta, qué pena. Teniendo en cuenta lo que usted acaba de leer, le pregunta o le plantea a la defensa que, por favor, dé una explicación técnica y contablemente del cuadro que está exhibido. Doctor, establece... Objeción, señor presidente. Sustente, señor defensor. Perdón, señor fiscal. Sí, señor. Muchas gracias, señor presidente. Ese cuadro lo está presentando la Fiscalía, respecto del cual ya se han hecho las explicaciones y es la que tiene que hacer la explicación. Es que ni siquiera el perito tiene por qué hacer ese tipo de explicación. De manera que en ese orden de ideas no le corresponde a hacer ninguna explicación sobre el mismo. Si lo que pretende es refutarlo, pues debe hacerlo de otra manera, pero no como lo pretende la defensa, que él sea quien explique este cuadro, porque eso no lo corresponde. Él no es quien lo ha hecho, él no es quien lo ha soportado, quien lo ha sustentado, quien ha hecho ese análisis
y él sí puede analizar y responder la pregunta respecto del cuadro que él hace, pero no respecto de esta, porque esto él no lo ha hecho y no tiene por qué saber cuál es el origen, cuál es la situación y cómo tiene que explicar esto. Gracias, señor presidente, y eso es lo que le solicito. Señor presidente, es que como usted lo observa y lo observa la audiencia, lo que quiero precisar es si en ese aspecto contable, porque es estrictamente contable, no es un problema jurídico, pudiera o no haber una inconsistencia. Y eso es vital para la defensa. No estamos aquí simplemente atacando jurídicamente el tema, ni entrando a discutir la imputación de la Fiscalía alrededor del peculado. Pero no olvidemos que el peculado está basado en asuntos estrictamente contables respecto de una serie de rubros. Es simplemente resaltar por parte del perito en un aspecto estrictamente contable si hay una inconsistencia. Eso es todo, señor presidente. Continúe, señor defensor, no procede la objeción. Gracias, señor presidente. Doctor Lugo, entonces, por favor, responda a la pregunta. Doctor, en el cuadro se explica el valor total del peculado y le dice que conforman los siguientes ítems que se acaban de explicar. El primer valor que se establece ahí, porque se establece 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores que serían peculados. El primer valor que se establece es diferencia en la fijación del presupuesto oficial y está por un valor de 1.565.140.142 pesos. La otra diferencia que se da es el otro valor que está en el cuadro, es diferencias de IPC por 105.226.014 pesos. El otro ítem es diferencia estampillas por 148.453.998 pesos. El otro ítem es diferencia capacitación de manipuladoras por 11.336.000. Y otro ítem, diferencias salarios manipuladoras, que se establece por 1.318.412.793 pesos. Y por último, una diferencia de póliza de cumplimiento de 24.239.125 pesos, para un total del peculado de 3.808.072 pesos. Doctor Lugo, ¿hay una inconsistencia en ese cuadro? Doctor, sí. Yo tuve la oportunidad, o el estudio técnico contable se basó en todos los documentos, se lo he manifestado varias veces a la audiencia, todos los documentos que demuestran hechos económicos para la ejecución precisamente del contrato 1178 del 2015. Lo primero es que el primer valor, diferencia en la fijación del presupuesto oficial, hay dos cosas que tengo que decir. Yo no sé si usted me puede, entre los elementos de estudio que se tuvieron en cuenta para analizar, está el informe de Policía Judicial del señor Casallas, en donde él establece este valor de 1.565.140.142. Sería bueno, doctor, tenerlo como referencia para que la audiencia sepa de dónde salió este valor. Es un documento que hace parte del proceso y que fue hecho por el doctor Casallas. Gracias, doctor Lugo. Si fuera tan amable, con la venia del señor presidente, exhibir el informe de Policía Judicial número IC 000-5994-482, rendido por el perito de la Fiscalía, el doctor Rodríguez Casalla. Página 31, por favor.
Listo, ahí está, doctor Hugo. ¿Ese es el cuadro que requiere? Doctor, el señor Casallas, el doctor Casallas, establece esa diferencia de 1.565 millones precisamente con esta información. Él lo que hace es establecer la estructura de costos y dice, pues, materia prima, 756 pesos, en lo que tiene que ver con el complemento alimenticio de la mañana, almuerzo 9.89, administración 673 para el complemento alimenticio y para el almuerzo 673, es decir, el primer subtotal para el complemento alimenticio es de 1.429 millones, de 1.429 pesos y para almuerzo de 1.662. Después, si ustedes se dan cuenta, él calcula, ya ajusta el valor y dice, en el presupuesto de la gobernación está al 4.4%, él dice, el cálculo que yo voy a efectuar es con el IPC general del 3.66, es decir, la ración, por cada ración, si le aplico el IPC general, será de 52 pesos para el complemento de la mañana y de 61 pesos para el complemento para el almuerzo. Lo mismo sucede con las estampillas. Si ustedes se acuerdan, el presupuesto oficial calculaba unas estampillas, volvemos a recaer, estampillas es el tributo del 5.5%. Él baja ese IPC, esas estampillas, perdón, al 4.5%. Y establece que ya no es el 5.5, sino que son 67 pesos para el complemento de la mañana y 78 pesos para el almuerzo. Deja los imprevistos como estaba establecido en el presupuesto y deja la utilidad estimada del 5% como está establecido en el presupuesto. Esto es un total de raciones por complemento alimenticio de la mañana de 1.696 pesos y para el almuerzo de 1.973 pesos. ¿Qué hace el funcionario, el doctor Casallas? Multiplica este valor, 1.696 pesos, por la cantidad de raciones que estaba presupuestado dar. Y las 1.973 de almuerzo por la cantidad de raciones que se iban a entregar. Doctor, acá se presenta el primer error. Son varios. Primero, él establece esa diferencia de 1.665 millones sobre un presupuesto. Y lo hemos hablado en el transcurso de la tarde, que los presupuestos son proyecciones que están estimadas y que son valores estimados precisamente, o sea, no lo podía hacer. Pero comete un grave error y es que el contrato no se ejecutó al 100%, el contrato se ejecutó el 89.01%. Los cálculos que él estará haciendo acá es como si el contrato se hubiera ejecutado en los 17.145 millones. Y no, es claro en la exposición que he hecho, que el contrato al llegar al 89.01% tan solo fue 15.000 millones de pesos. Entonces, ese primer análisis que él hace, comete el error de llegarlo al 100% cuando él ya tenía conocimiento que era el 89.01%, pero adicional a eso lo hace sobre un presupuesto, y sobre un presupuesto pues son cifras estimativas que no son reales hasta que no se ejecuta. Cuando él hace el trabajo, ya conocíamos, y él conocía como contador que es, que ya se había ejecutado cuánto se había gastado en materia prima, cuánto se había gastado en administración, cuánto se había gastado en estampillas y en impuestos. Entonces, ese valor de 1.565 millones está mal calculado desde el punto de vista técnico. Señor Perito, vamos a suspender la audiencia, la reanudamos mañana como está programada. La sala les agradece su participación y les desea un feliz resto de tarde. Gracias, señor magistrado. Buenas tardes para todos. Que estén muy bien. Hasta mañana. Nos vemos mañana si Dios quiere.
Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marleny Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete.